Retomamos lo de la vez pasada. Yo les decía en broma que íbamos a quedarnos con este versículo 7 durante varios jueves, un poco exagerado, sí, por supuesto, pero no tanto. De hecho, tenemos que seguir. Todavía no terminamos con todo lo que quisiera decir. Más que nada, estoy usando este versículo como una excusa para tocar algunos otros temas que me parece que son claves para entender otros muchos textos de la palabra de Dios. Entonces, es como quien diría, nos sirve de caja de herramientas, por decirlo de algún modo. Es como aprender a usar el martillo. Una vez que sé usar el martillo, después clavo un montón de clavos. ¿Se entiende? Entonces, por eso quiero resaltar dos cositas que me parece que son muy importantes sobre lo que está alrededor de esta creación del ser humano. Una en línea directa con lo que veníamos diciendo la vez pasada. Yo la vez pasada les comentaba muy rápidamente esto de los cómo, los cuándo, los dónde y los por qué. Bueno, quisiera dejarlo claro esto, porque me parece que es un tema muy clave en toda esta fantasía que hay de que la fe y la razón se llevan a las patadas. Y no es así, no tiene por qué ser así, va mejor dicho, ¿no? Este, el ser humano tiene a mí me gusta decir como seis preguntas que son las preguntas que quisiera responder, que son apasionantes para el ser humano, ¿no? Que tanto de sí mismo como de las cosas que lo rodean, como del mundo, ¿no? Que son ¿por qué? ¿Qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Cuándo y dónde? Es un paquete de seis preguntas, todas igualmente apasionantes. Pero hay tres de estas seis preguntas que, además de ser apasionantes, son existenciales. ¿Qué quiero decir con esto? Que de algún modo me las tengo que responder, porque es más, no puedo vivir sin respondérmelas, aunque sea inconscientemente, de algún modo me las respondo. Obviamente son, como todos ustedes intuirán, el por qué, el qué y el para qué, ¿no? Respecto al ser humano, ¿por qué soy? La razón de ser de mi existencia. ¿Quién soy? Bueno, no hace falta aclarar nada de esa. ¿Y para qué soy? ¿No? ¿Para qué estoy? Digo, ¿cuál es la finalidad de mi existencia? ¿No? La razón de ser y la finalidad. La que viene, la que está y la que se proyecta. Eh, lo mismo pasa con las cosas, ¿no? Y las otras son interesantísimas, ¿no? ¿Cómo es que aparecí? No yo personalmente, ya sé cómo aparecí yo. Digo, ¿cómo es que una vez empezó a haber seres humanos? Gran pregunta, gran pregunta. ¿Cuándo? ¿Desde cuándo ocurre esto? ¿Y dónde? ¿Dónde aparecimos por primera vez? Bueno, estas últimas tres, aunque no las tenga seguras y demás, no interesa, se puede vivir igual. Es más, si mañana descubrimos que en vez de África resulta que el primero, no, se encontró un cráneo más antiguo en Alaska, y bueno, habrá sido en Alaska, pero digamos, no cambia la cosa, ¿no? Igual tantos millones de años, no, son más millones de años, bueno, no pasa nada. Ahora, si me cambias el porqué de la existencia, si me cambias el quién soy, bueno, se entiende, bien. Lo que quiero que dimensionemos, porque son estas cosas que uno las dice rápido y casi como que no las piensa. El autor del Génesis, falta precisión en lo que voy a decir, pero no importa porque de algún modo tenemos que hablar. Lo tendremos que ubicar más o menos en el siglo X antes de Cristo, al menos en la elaboración de este texto. No me estoy refiriendo a la redacción final, pero la mentalidad del autor de este texto, inspirado por Dios, es del siglo X antes de Cristo. A ver, a ver si se entiende. Faltan 28 siglos, 28 siglos para que alguno empiece a pensar en decir algo medianamente razonable, con algún mínimo rigor científico, acerca de cómo es que apareció el ser humano sobre la Tierra. 28 siglos faltan. Entonces, quiero dimensionar el error,
no sé, hablar ahora es fácil, no importa, pero el error que cometimos durante siglos al haber interpretado este texto, tratando de buscar acá, repito lo que dijimos la vez pasada, soy consciente, el cómo fue que Dios hizo al ser humano. Bueno, enseguidita en los próximos versículos también vamos a ver que el Edén está ubicado en el oriente, en la Mesopotamia. Pero porque es un lugar simbólico donde ubicarlo. Porque no puede tener la menor idea el autor este. ¿Me entienden? Entonces, queda claro, pero queda clarísimo, clarísimo, y no por una cuestión de defecto, sino por una cuestión de intención del autor, ¿no? Y acá vuelvo siempre al documento del Concilio Vaticano II, la Dei Verbum, ¿no? Y el que interpreta la Sagrada Escritura tiene que ir a buscar qué fue lo que quiso decir el autor y qué es lo que quiso Dios comunicar a través de él. Esa es nuestra pregunta. Entonces, queda clarísimo que acá las preguntas que se están intentando responder son las tres primeras, no las tres segundas, las otras tres. Acá se está respondiendo al por qué, razón de ser, Dios. ¿Quién es el ser humano? Magnífica descripción del versículo 7 que ahora la vamos a desarrollar. ¿Y para qué? Ahora viene en el próximo versículo que lo pone en el Edén, o sea, para ser feliz. ¿Por qué soy? Porque Dios quiso, porque Dios me quiso. ¿Quién soy? Esta hermanación de naturaleza y vida divina, digamos, analogía con el misterio de la encarnación, ¿no? Hijos del hombre e hijos de Dios somos, por un lado. ¿Y para qué? Para la felicidad. Este es nuestro tema, no porque no nos interese el otro, pero se lo dejamos respetuosamente a la ciencia el otro. Y cuando la ciencia finalmente lo determine, pase a ser prueba, iremos todos corriendo a comprarnos el libro para leerlos vorazmente esos libros. Por supuesto, no estoy minimizando los temas, estoy diciendo, estamos hablando de cosas distintas. Y esto es clave, Después vamos a decir algo más sobre el tema de los relatos míticos también, pero lo reservo para otros textos, si no, no avanzamos más. Punto número 1, que quería aclarar. Analicemos un segundito la imagen que aparece acá en el versículo 7. Entonces, el Señor Dios modeló al hombre con arcilla del suelo y sopló en su nariz un aliento de vida. Así el hombre se convirtió en un ser viviente. A ver, tratemos de ubicarnos en mentalidad primitiva, ¿sí? Y no tanto. ¿Cuál es el signo vital por excelencia? Casi podríamos decir, hay dos signos vitales por excelencia, pero hay uno que es el más universal, que es la respiración. Una persona respira, está viva, una persona no respira, está muerta. ¿Sí? Antiguamente, cuando no existían todos los chirimbolos que hay hoy, por suerte, lo digo con respeto, pero ¿cómo se determinaba la muerte de una persona? Se le ponía un espejito, si se empañaba, si hay aliento hay vida, si no hay aliento no hay vida. Punto. El otro va a ser la sangre, la sangre también, que después lo vamos a analizar cuando lleguemos al capítulo 9. Pero quedémonos ahora con el que está presente acá, que es el tema. Cuando definimos quién es el ser humano, justamente, y lo queremos decir en palabras difíciles, o filosóficamente, o incluso en antropología teológica, decimos que el ser humano es una unidad sustancial de cuerpo y alma. ¿Sí? Unidad sustancial de cuerpo y alma. ¿Sí? Es una sola cosa, que la miro de acá y digo que es corporal, y la miro de acá y digo que es espiritual. Pero siempre estamos hablando de una sola cosa, no es un compuesto de dos cosas. Cuidado con esto, que es clave. Miren la imagen fantástica que hay acá. Eso espiritual, la palabra espíritu, es la raíz de algunas palabritas que tienen que ver con la respiración. La inspiración, ¿sí? ¿Por dónde se inspira? Se puede inspirar también por la boca, pero la normal es por la nariz. ¿Y por dónde se expira? Por la boca. O sea que simbólicamente, la vida
la vida, el ser vivo que respira, que quiere decir inspira, expira, inspira, expira, ¿sí? La vida entra por la nariz, simbólicamente, y sale por la boca. A tal punto que cuando una de las tantas formas que tenemos de decir que alguien murió es expiró, o sea, largó el último aliento. Entonces, la imagen simbólica, la vida entra por la nariz y sale por la boca. Fíjense lo que está pasando en este relato, en este versículo. Dice que habiendo hecho el muñeco de, digamos, habiéndolo modelado con arcilla, dice, le sopló en su nariz aliento de vida. ¿Qué quiere decir? La vida de Dios sale, por donde simbólicamente sale la vida, que es por la boca, y entra, ¿por dónde? Por la nariz. No lo sopló ni en la oreja ni en el ombligo, lo sopló en la nariz, porque es donde simbólicamente entra la vida. Una genialidad. Está diciendo figurativamente lo que el primer relato de la creación lo había dicho en conceptos. Allá había dicho que éramos imagen y semejanza de Dios. Acá no lo está diciendo en conceptos, lo está diciendo figuradamente, lo está diciendo a través de una imagen, de modo narrativo. ¿Sí? Tiene la misma vida de Dios. Esto es lo que está queriendo decir. Al lado de eso está el polvo, la hermandad con la naturaleza. Somos hermanos con el resto de la naturaleza. Queda clara acá la profundidad de experiencia y de conocimiento místico, no científico, que tuvo sobre todas las cosas San Francisco de Asís, que captó, y después a veces lo tildamos de naif o de romántico, y interpretó auténticamente cuáles eran los lazos que teníamos con la naturaleza, que son de hermandad, que son de fraternidad, y por eso él llamaba el hermano sol y la hermana luna. Tal cual, somos polvo, ¿no? Como yo siempre digo, habría que buscar algún bioquímico que nos ayude a decir cuánto tiempo pasa desde que nos morimos hasta que nos transformamos, digamos, nos reintegramos a la tierra, ¿no? Perdonen si a alguien le resulta desagradable, pero vía gusanito, vía lluvia, viento, erosión, etcétera, etcétera, durante un tiempo estarán ahí por ahí dando vuelta los huesos y los dientes, y finalmente ni siquiera los huesos y los dientes, porque la erosión se encargará de todo. ¿Y qué pasó? ¿Desaparecimos de la existencia? No. ¿Qué desaparecimos? Nos volvimos a integrar con la Tierra, porque tenemos los mismos componentes químicos que el resto de la naturaleza. Son los mismos componentes, los nuestros, que los que hay alrededor. Entonces, la imagen es fabulosa y atraviesa los siglos la imagen. Esta imagen, analizada como la estamos analizando, ojo, y no estoy diciendo con esto que la estamos agotando, debe tener una riqueza mucho mayor que no la estamos captando, pero digo, esto no cambia a lo largo del tiempo. Los conceptos sí, las teorías van evolucionando, las miradas van evolucionando, pero esto que estamos diciendo es lo mismo. Hace 30 siglos, porque estamos hablando literalmente, 30 siglos de lo que estamos interpretando hoy, porque va la esencia de la cosa, va el por qué, va el quién, va el para qué. ¿Estamos? Clave esto, clave. Y lo último, que empezamos con esto, porque ahora lo vamos a seguir. Un tema que no lo podemos esconder abajo de la alfombra. Me gusta decirlo así, es un tema controvertidísimo. Creo sinceramente, corre por cuenta mía esto que voy a decir, creo sinceramente que somos responsables del, cuando digo responsable como cristianos, ¿no? Como iglesia, por supuesto, no que ustedes en particular o yo en particular, ¿sí? Como justamente, corporativamente hablando, del lugar que tiene la mujer en el occidente. Me parece que es así. ¿Por qué digo esto? Porque hemos interpretado este texto, justamente este que estamos analizando, lo hemos interpretado
de tal manera que el texto sugería una primacía del varón por sobre la mujer. Una diferencia antropológica, por lo tanto filosófica y teológica. Y termino, pongo la frutilla arriba, Y eso además consolidado como voluntad divina. O sea, porque Dios así lo quiso. Listo. No hay más nada que decir. No hay más nada que decir. Creo que somos responsables. Y parte de ese conflicto, por decirlo de alguna manera, tiene que ver con lo que estamos haciendo en este curso, que es cómo se ha interpretado durante siglos este texto. Y me atrevo a decir más todavía, cómo se ha interpretado este texto, incluso en la misma primitiva comunidad cristiana. Cómo se ha interpretado este texto, incluso en la tradición de los padres de la Iglesia, que jalonaron un camino obvio que nos llevó hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, en el que está pasando, socialmente hablando, digo, ¿no? Algo parecido a lo que había pasado en el siglo XVII con Galileo. Que nos empezamos a dar cuenta de decir, no, espera, sí, por más que esté dicho, pero no es así. Digo, hace rato, por suerte, ¿no? Pero digo, ¿me entienden lo que digo? Y acá tenemos el primer eslabón para esto, para resolver esto, para dar una respuesta medianamente satisfactoria a esta cuestión que estoy presentando, ¿no? Que no me la pregunta nadie, la presento yo, sin que nadie me la pregunte. ¿Qué es el término Adán? ¿Qué es el término Adán? Acá se está utilizando un término universal, que todavía ni siquiera es nombre propio en el contexto de este relato. Después sí se convertirá en nombre propio, pero en el contexto de este relato ni siquiera es nombre propio. Adán viene de Adamá, que significa tierra. Por lo tanto, lo que se está queriendo expresar acá es el de la tierra. Por lo tanto, esto para nosotros se traduce en el ser humano, no en el varón. De ninguna manera en el varón. Es el ser humano el que Dios crea, modelándolo con arcilla y soplando en su nariz aliento de vida. ¿Por qué además, lo digo con tanta firmeza? Porque el hebreo tiene, no es que el hebreo es pobre de vocabulario y entonces, bueno, no tiene otro concepto, así como nosotros tenemos el concepto hombre para hablar de la humanidad, pero tenemos el otro varón. No. El hebreo también tiene el concepto varón. Y que lo va a usar en este mismo texto, un cachito más adelante. Justamente cuando aparezca la dupla. Ahí va a empezar a hablar de otro término hebreo, que es, bueno, otro par de términos, ¿no? Que son ish e isha, que es varón y mujer. Acá no está hablando del ish. Acá está hablando de Adán. Bueno, díganme si no, porque por ahí me equivoco, díganme si no, ustedes no recibieron como información, como mensaje, como que Dios había creado primero al hombre. Y ya vamos a llegar al versículo 18. Y pobrecito, como estaba solito, y vamos a hacerle a alguien para que lo entretenga un rato. De ninguna manera. Estamos en el contexto, Dei Verbum, número 12, interpretación, en un contexto cultural de primacía del varón. Sí, ya lo sé. Y por eso es que en la simbólica del relato el primero que aparece es el varón. Claro, que por ese motivo lo terminamos interpretando de esta manera. Pero me tengo que dar cuenta de lo que está pasando. No puedo identificar eso con la voluntad divina.
¿sí? Guardo todo lo demás que tengo para decir, porque tengo un montón más en esta línea para decir para los próximos versículos, que nos vamos a tropezar con esto, pero a cada rato, nada más que en este relato, capítulo 2 y capítulo 3. Ya vamos a ver que en el capítulo 3 también la que cae por la tentación de la serpiente es la mujer. Otra vez, otra vez. Y vamos sumando, para que la mujer tenga un lugar subordinado, un lugar distinto, y el varón sea el rey de las cosas. San Pablo va a decir, lo vamos a leer cuando llegue el momento, San Pablo va a decir en la carta a los Corintios que Dios es la cabeza del varón. Y el varón es la cabeza de la mujer, porque el hombre fue hecho a imagen de Dios. San Pablo. ¿Lo estoy criticando a Pablo? No, no puede decir otra cosa, San Pablo, porque está inmerso en una cultura. Aún así, ese mismo Pablo que no puede zafar de eso, porque no se lo permite su esquema mental, y por eso, como ese texto es el capítulo 11 de la primera carta de los Corintios, donde está tratando de hablar del orden de las asambleas, entonces quiere ubicar las cosas y decir quién puede hablar y quién no puede hablar. ¿Me entienden lo que digo? Una cosa de ejercicio de la vida. Ese mismo Pablo, en la carta a los Gálatas, dice: el que está en Cristo es una nueva criatura. En Cristo ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni hombre libre, ni varón ni mujer. El tipo cuando tiene que anunciar la verdad del Evangelio, ya le sale el anuncio del Evangelio. Pero cuando tiene que poner las normas para la propia vida comunitaria, le sale la cultura. Ese es el motivo por el cual el mismo Pablo que dice una cosa, después dice esta otra misma. ¿Se entiende? Bueno, lo tenemos que tener en cuenta eso. Número 12 de la Dei Verbum. No podemos sacar de contexto los textos, tenemos que ver cómo pensaba el autor, cuáles eran las categorías que se usaban en su época, cómo se entendían los conceptos, etcétera. Temita. Versículo 8, entonces. El Señor Dios plantó un jardín en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. A ver, la escena está montada con vistas a lo que viene después, al relato que arranca acá se plantea la escenografía de donde se va a desarrollar toda la escena que sigue y que se mete en el capítulo 3 hasta el final, que todo se va a dar en el marco del jardín. El capítulo 3 terminará con que Dios los echa del jardín. O sea, que miren el protagonismo que va a tener el jardincito que aparece acá. El jardín, obviamente, símbolo de las bendiciones divinas. Habíamos dicho al principio, la nada del segundo relato de la creación, o el caos del segundo relato de la creación, estaba representado por el desierto. Evidentemente, esto es el oasis, que es el lugar donde se puede vivir en un lugar desértico. Bueno, ahora lo vamos a ver, está lleno de vida por todos lados, etcétera, ¿no? Está situado en Edén, dice, está considerada la palabra como si fuese una indicación geográfica. La palabra viene del acádico, que significa estepa, pero acá está tomado como si Edén fuese una localidad, digamos, ¿no? Un lugar que se lo podría buscar en algún mapa. ¿Qué significa Edén? Estepa significa, en acádico, ¿sí? La única indicación que se encuentra es que queda al oriente. ¿Y qué es el oriente para la mentalidad bíblica? El oriente es la Mesopotamia, eran los pueblos que tenían ahí al lado, con los cuales tenían una relación frecuente. Tal vez el autor también se proponía insinuar a los lectores o a aquellos a los cuales iba transmitido el mensaje
hay una palabra hebrea similar, que es la palabra heden, que significa placer, que tal vez estuviera asociado, bueno, con todo esto que estamos diciendo del tema de lo que pretende significar el jardín, que la felicidad, etcétera, etcétera, ¿no? Versículo 9. Y el Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles que eran atrayentes para la vista y apetitosos para comer, hizo brotar el árbol de la vida en medio del jardín y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Bueno, entre todos los árboles del jardín, que se mencionan un montón, con lo cual esto ya da a entender que entonces hay comida en abundancia, porque hay frutos por todos lados, digamos, la vida está resuelta, la vida está resuelta y en felicidad aparece el árbol de la vida. El árbol de la vida es un viejo símbolo corriente en la literatura mítica, en todos lados significa lo mismo, que es la inmortalidad. Y este otro árbol que va a aparecer acá, que no se sabe muy bien si está en el medio o no, uno tiene la imagen de que los que estaban en el medio eran los dos, la indicación es que hizo brotar el árbol de la vida en el medio del jardín, y el otro no se sabe dónde, que es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Lo vamos a tomar ahora en un ratito, y además este árbol va a tallar después en el capítulo 3. ¿Se acuerdan cuando les decía en la introducción que había algunas incoherencias en el texto, pero que igual el texto en una lectura rápida parece escrito de pe a pa? Hay algunas incoherencias. Bueno, acá empiezan a aparecer. En el versículo 8 dice que Dios puso al hombre en el jardín, pero después en el versículo 15 vamos a ver que otra vez lo dice. Y lo mismo pasa con el tema de los árboles. En el capítulo 3, el árbol que está en el medio del jardín se va a referir al conocimiento del bien y del mal. Entonces, evidentemente, ¿de qué está hablando esto? Y que seguramente el relato debe haber tenido prehistoria del relato, distintas versiones o distintos aportes que después, al fusionarse, no se terminó de pulir del todo, no se le hizo la ultimísima revisión como para que pareciera una cosa lineal. Hay como interferencias en el relato. Bueno, después vienen los versículos del 10 al 14 que describen estos 4 ríos, no los leo, ya los leímos en su momento. A ver, ¿qué decir de esto? Es un pasaje añadido, evidentemente. ¿Qué quiero decir? El relato salta del versículo 18, sigue en el versículo 15, que es el que vamos a leer ahora. Esto es una descripción del lugar, una descripción paradisíaca del lugar, donde hay algunos toques interesantes. Uno de ellos es que el número 4, simbólicamente hablando, se refiere por el tema de los 4 puntos cardinales, se refiere a la creación en su totalidad. Entonces estaría indicando como el mundo creado por Dios para el hombre, que sería la misma idea que la del primer relato, la del relato sacerdotal. Por un lado, bueno, la abundancia de agua, que en una tierra como donde ellos vivían era capital y era signo de vida, por lo tanto, el derroche de la vida. Y de estos 4 ríos que se mencionan, dos de ellos existen, por decirlo de alguna manera, y 2 de ellos son inencontrables, digamos, son inventados. Un modo de decir un lugar que es y no es, en un sentido objetivo o en un sentido realista. Y además, bueno, aparecen los metales preciosos, donde hay oro, etcétera, etcétera, también. Típicos elementos para hablar de un lugar de abundancia. Cuando el libro del Apocalipsis, en el capítulo 21 del libro del Apocalipsis, se describe a la Jerusalén celestial, se la describe con elementos similares a los que están apareciendo acá en el relato del jardín del Edén. Bueno, entonces ahora voy al versículo 15. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. ¿Ven? Se reanuda el versículo 8 con esta repetición de lo puso en el jardín, ¿no? Como si no lo hubiera puesto todavía. El disfrute del jardín es un don que Dios le da al hombre, en donde el trabajo, otra cosa muy interesante, que lo tenemos asociado el trabajo al castigo, porque lo tenemos asociado a lo que va a decir el capítulo 3, pero nos olvidamos de esto, hay una dimensión de trabajo acá. Le dice que lo cultive y lo cuide. Por lo tanto, el trabajo no hay que asociarlo con el castigo. De ninguna manera, por lo menos no es la intención que tiene el relato.
estábamos diciendo entonces que el trabajo no era considerado un mal, al contrario, vuelve a aparecer el anacronismo este de que la tierra debía ser cultivada, obviamente mentalidad de ya con la agricultura ya caminando hace rato, y otra cosa que es interesantísima y más en el tiempo actual cuando tenemos un papa que acaba, ya hace tiempo, ¿no? De mandarnos un mensaje universal del cuidado de la casa común, aplaudido en el mundo entero. Bueno, una de las primeras órdenes que aparece por parte de Dios en el relato del Génesis. Dios lo pone al ser humano en la tierra para que la cuide, Bueno, listo. Más allá no me quiero contradecir con lo que venimos diciendo, que hay que tomar las cosas simbólicamente, pero esto no tengo por qué tomarlo simbólicamente. Sigue vigente y cada vez más vigente. Nos hemos olvidado de esto durante siglos. Miren la actualidad del mensaje del texto. Bueno, adelante. Versículo 16. Y le dio esta orden: puedes comer de todos los árboles que hay en el jardín, y exceptuando únicamente el árbol del conocimiento del bien y del mal. De él no deberás comer, porque el día que lo hagas quedarás sujeto a la muerte. A ver, apareció el conflicto. Si no hay conflicto, no hay narración. En serio se lo digo. Ya el conflicto había estado anticipado en la aparición de ese árbol misterioso bueno, acá está. Y una orden por parte de Dios. Podés comer de todos los árboles del jardín. Acaba de decir que le puso árboles por todos lados. Todos. Uno solo no puede comer. Ese va a ser el que quiere comer. Bueno, sí, somos nosotros. Hay que levantar la mano y decir presente. Aquí estoy yo. Miren la dinámica del texto. La narrativa del texto. Si hay uno solo que no se puede comer, que es el árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿quiere decir que se podía comer del árbol de la vida entonces? Lo dejo ahí. La inmortalidad no sería simbólicamente siempre, no sería una propiedad del ser humano, pero sí la posibilidad de obtenerla como don de Dios. Y de obtenerla haciendo así, agarrando y comiendo, y punto, ¿eh? No obteniéndola, portándose bien y yendo a misa todos los domingos. No, agarrando el fruto y comiéndolo. Sí, ¿no? Interesante dato. No nos olvidemos que estamos en el marco de una narración. El árbol de la vida, ubicado en el contexto en el que está ubicado, que es este relato que está escrito en el género literario de los mitos, representa la inmortalidad, que es equivalente en la mentalidad primitiva a lo que nosotros interpretamos como la vida eterna. Porque eso que nosotros interpretamos como la vida eterna es lo que está en el deseo más interior del ser humano desde que el ser humano existe como tal. La expresión del árbol de la vida y el comer del árbol de la vida, o el beber de la fuente de la juventud, de la eterna juventud, etcétera, son imágenes simbólicas siempre para expresar la no muerte o, como será en nuestro caso, el tema de la resurrección después de la muerte. Vida definitiva. ¿Sí? Entonces, por eso, después nosotros vamos a hacer, que lo iba a decir en el capítulo 3, pero no importa, pero está muy bien, ganamos tiempo. Digo, nosotros después hemos hecho una lectura teológica de este texto. Teológica, justamente, no histórica. Entonces de ahí salió el estado adánico, o el estado paradisíaco, el estado de naturaleza, el estado de santidad y justicia original. Después vendrá el estado de naturaleza caída, no redimida, que sería desde el capítulo 3 del Génesis hasta Cristo, y después de Cristo será el estado de naturaleza caída redimida después de Cristo. Pero es un desarrollo teológico nuestro. Es un desarrollo teológico nuestro. ¿Sí?
no podemos confundir el desarrollo teológico con el desarrollo histórico. Como pensando, otra vez cometeríamos el mismo error de meter en el tiempo, el cómo, cuándo y dónde, de meter en el tiempo lo que creo acerca del ser humano. A ver, a lo mejor esto nos abre la puerta a un tema importantísimo. Lo iba a tocar cuando íbamos a ver el relato del capítulo 4, Caín y Abel. Pero lo podemos tomar ahora, porque estamos en el mismo contexto. Yo nada más que para ir distribuyendo los temas, justamente para no detenernos tanto en un mismo... Pero vale. Y más si surgió esta pregunta. Los relatos míticos, o los relatos simbólicos, como puede ser el cuento, etcétera, están absolutamente desprestigiados en nuestra mentalidad occidental, que ha prevalecido lo apolíneo sobre lo dionisíaco, ha prevalecido lo racional sobre lo intuitivo, sobre lo sensible, ¿sí? Entonces está totalmente peyorativizado lo que tiene que ver con los mitos, lo que tiene que ver con los cuentos. Es más, usamos las palabras como sinónimo de mentira, habitualmente en el lenguaje vulgar, digo, ¿no? Las usamos como sinónimo de mentira. El mitómano es un tipo que vive de fantasía, de verdad. Eso es cuento, eso es mentira. Bueno, a ver, espera. Frenemos un segundito. ¿Cuál es la virtud de una crónica histórica? Que a nosotros nos seduce tanto la crónica histórica. Porque decimos, esto es objetivo, decimos, ¿no? ¿Cuál es la virtud de la crónica histórica? La virtud de la crónica histórica es que tengo que hacer un montón de aclaraciones. Que me cuenta lo que pasó. ¿Cuándo? En esa oportunidad. Hubo un accidente de tránsito en la General Paz. Venía uno, crónica histórica del acontecimiento. ¿Sí? Me cuenta lo que pasó en esa oportunidad. Ahí. Esa es una crónica histórica. Una gran virtud tiene, porque me cuenta lo que pasó. Aún así, tengo que poner un montón de salvedades, lo que acabo de decir, pues es la visión del que vio, ahí hay interpretación, etcétera. Otro tema, no nos metamos en eso. ¿Cuál es la virtud que tiene el cuento? La virtud que tiene el cuento es que justamente como no me cuenta lo que pasó, como la crónica histórica, me cuenta lo que pasa. El cuento es atemporal y universal. Por eso vale más el cuento que la crónica histórica. A ver, digo, o por lo menos, bueno, me juego yo en esto. Cada uno piense lo que quiere. El cuento es mucho más abarcativo. Me enseña mucho más un cuento que una crónica histórica. Porque la crónica, insisto, perdón que insista tanto, pero es clave esto, ¿eh? La crónica histórica me dice lo que pasó en una oportunidad. El cuento me dice lo que pasa. Que esto ya valga, lo voy a volver a repetir, bueno, no voy a poder con mi genio, ¿no? Pero que esto ya valga para capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, por lo menos, y mucho más. Por favor, lo digo simpáticamente, terminemos de decir qué culpa tengo yo de que aquellos dos tarados, estúpidos salames hayan comido de lo que no se podía comer y yo terminé en esta situación. Por favor, no lo digamos más, porque como decíamos el otro día, pasamos vergüenza. El relato que estamos analizando no me está contando lo que pasó nunca en ningún lado. ¿Saben quién es Adán? Adán soy yo. El relato me está contando quién soy, pero no solo en el versículo 7, que me dijo que me modeló con arcilla y me sopló en su nariz aliento de vida. En todo el relato me está diciendo quién soy. Y cuando lleguemos al capítulo 3, me salgo de la vaina, lo voy a decir antes de tiempo, y ni siquiera me está diciendo
que yo, Pablo, como soy varoncito, me tengo que identificar con Adán. Y Vero, como es nena, se tiene que identificar con Eva. No, no, yo soy Adán y yo soy Eva. En clave, en lenguaje lo tienen, aunque sea de nombre, a Carl Jung, ¿no? Ese psicólogo famoso contemporáneo de Freud, cuando él habla del ánima y del animus. Lo femenino y lo masculino que tiene todo ser humano. Eso es lo que está representado en Adán y Eva. Adán y Eva somos nosotros. Dejémonos de decir que heredamos, es el modo de decirlo, porque de algún modo hay que hablar. Miren este relato, estás contando esto a través de una narración. Bueno, nosotros teológicamente también tenemos un relato, porque tenemos que comunicar lo que creemos. Pero estoy leyendo en este momento un libro. El lenguaje es como un mapa, es un mapa para decir la realidad. Y al lenguaje le pasa lo mismo que le pasa a los cartógrafos. Una imagen brillante, brillante. Cuando te querés poner cada vez más rígido para expresar la realidad, más unívoco para expresar la realidad, es lo que le pasa al cartólogo con el planiferio, que se le empieza a deformar completamente la realidad. En cambio, el poeta, por su imprecisión, justamente, está más acorde con la curvatura real de la Tierra, que no se puede expresar arriba de un papel plano. La imagen me parece brillante. Bueno, algo parecido a eso es lo que estoy queriendo decir ahora. Gracias que nos contaron el principio de esta manera, porque entonces yo me puedo ver ahí. Porque si yo estuviera leyendo lo que le pasó a un tipo que vivió hace millones de años, a mí no me dice nada. Es más, le echo la culpa de lo que me pasa a mí, que es lo que vinimos haciendo de hace... Díganme si no. Otra vez, no estoy hablando ni de mí personalmente, ni de cada uno de ustedes, porque no los conozco tanto. Pero fue más o menos, es la herencia que recibimos. Y entonces tiene mucho que ver con esto que le decía del desarrollo teológico. Claro, es el desarrollo teológico que hicimos. Dios crea al ser humano, sale del horno bien y después se va todo al cuerno. Es la respuesta, ya lo vamos a ver, capítulo 3. Esa es la respuesta para tratar de explicar de alguna manera para qué eran los mitos. Acuérdense, ya lo hablábamos esto, los mitos, no hay mitos de estupideces. Los mitos son todos para responder a los interrogantes más profundos del ser humano. Y hay un interrogante profundísimo del ser humano. Bueno, en realidad hay dos que se llevan todos los premios, de la inarmonía más absoluta y del desastre y de la rebelión más grande, que es el sufrimiento y la muerte. Bueno, es el capítulo 3 del Génesis. El capítulo 3 del Génesis está tratando de responder a los únicos dos temas que nos vuelven locos, que son el sufrimiento y la muerte. No hay otra cosa, no hay más. La historia de la salvación la concebimos siempre. Y está bien, porque de algún modo hay que simplificar las cosas, porque si no nos volvemos locos. A ver, Dios bueno. Repito, pero con un poquito más de detalle lo que dije hace un ratito. Dios bueno, crea todo bien, ¿no? El primer relato de la creación. Por lo tanto, el ser humano es bueno. Es bueno. Y primero, y en ese bien que estamos, porque nosotros somos así, ¿qué le vamos a hacer? Tampoco nos golpeemos la cabeza contra la pared. Lo entendemos moralmente eso. Moralmente lo entendemos. Bueno, es buenito, hace las cosas bien. Eso es lo que entendemos por bueno. ¿Sí? Bien. Viene la transgresión, se pudre todo, y entonces Dios, yo lo digo medio cómico, pero es esto lo que creemos, ¿eh? Dios que dice, uy, salió mal. ¿Qué es lo que dice? Lo vamos a leer en el capítulo 6. Y Dios se arrepintió de corazón de haber hecho al ser humano, dice el capítulo 6. Entonces lo voy a exterminar y manda el diluvio. Y arranca de vuelta todo. Pero después se dio cuenta que no, que la cosa seguía. Entonces, ¿qué hace?
pero lo aprendimos en catequesis, ¿eh? Plan de salvación. Plan de salvación, decimos. Entonces, ¿qué hace? Llama a Abraham. Lo llama a Abraham y empieza el plan de salvación. Digamos, en Abraham, ¿en quién está pensando cuando llama a Abraham? Para nosotros, en Jesucristo, ¿no? Le dice, por ti se bendecirán todas las naciones de la tierra. Por ti, o sea, por tu descendencia se van a bendecir todas las naciones de la tierra. ¿En quién está pensando cuando dice eso? En Cristo está pensando. Fantástico, fantástico. ¿Qué viene a hacer Cristo entonces? El plan B de Dios. El plan A no le funcionó. El plan A no le funcionó, que es el original. Génesis 1, 2. Ese es el plan de Dios. La historia tendría que haber terminado en el versículo 25 del capítulo 2. Los dos estaban desnudos y no tenían vergüenza por eso. Listo, ya está. Pero vino el capítulo 3. Entonces tuvo que venir Cristo a solucionar el problema. ¿Cómo lo interpretamos eso habitualmente? Dios nos dio un regalo, la gracia, la vida eterna, etcétera, 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 que era un regalo divino, que no nos pertenecía por naturaleza. Entonces, ¿qué significó el pecado? El pecado fue que destruimos el regalo divino que nos había dado Dios. ¿Me siguen el planteo? Ese regalo no lo podemos reconstruir nosotros porque es divino y nosotros somos humanos. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Dios? Tuvo que venir él mismo, mandar a su hijo, se hace hombre. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que siendo Dios pueda reparar el regalo divino que nosotros rompimos, pero por ser hombre lo haga en nombre de todos los hombres. ¿Se entiende? Bueno, esto es lo que me enseñaron a mí en catequesis. Yo no creo más en eso. Yo no creo más en eso. Cristo no es plan B. Cristo no es plan B. Cristo es el punto omega de la evolución, como dice Taylor de Chardin. Justamente, estamos evolucionando hacia Cristo. Estamos evolucionando hacia Cristo. Este es el modo de responder a los interrogantes del hombre del siglo X antes de Cristo. Y con eso no estoy diciendo pobre gente. No, miren la genialidad que estamos leyendo. La vigencia que tiene el relato. Pero no lo tomemos al pie de la letra. ¿Por qué no me estás contando una historia? No me está contando una historia. O mejor dicho, me está contando una historia armada. Para transmitir vehículo del verdadero mensaje, que es la verdad que Dios quiere revelar. Dei Verbum número 12. ¿Me entienden? Si no, la salvación queda un asunto entre Dios y Dios. El ser humano que es un espectador. Dios baja, hace todo, hace todo. Ni que hablar después con el conflicto que tenemos de que Dios mandó a su hijo a morir en la cruz. Bueno, se pudre todo ahí, ¿eh? Se pudre todo ahí. No va por ahí. No va por ahí. ¿Me entienden? De algún modo lo tenemos que decir, pero claro, obvio, gráficamente lo tenemos que contar. Más vale. Pero es vehículo de lo que creo. Otra vez, perdón, claro, estoy influido porque lo estoy leyendo. El mapa no es la realidad. Y nuestros discursos son todos mapas. Tenemos que ser conscientes de eso. Entonces el mapa no sirve. Sí que sirve el mapa. Los usamos permanentemente. Pero el problema sería confundir el mapa con la realidad. Como siempre, el problema lo tengo yo. Nunca está fuera el problema. El problema no lo tiene el relato que estamos analizando. Uy, qué relato difícil. Mejor dediquémonos a otra cosa los jueves, porque este relato es muy difícil. No, el relato no es difícil. Yo lo hago difícil el relato, según cómo me pare frente a él y le esté pidiendo lo que el relato no me quiere dar. ¿Me entienden, no? Puede llegar a haber un cortocircuito entre autor y lector. El autor quiso decir una cosa y yo estoy esperando escuchar otra. Ah, bueno, no va a haber forma de comunicación. El texto no va a poder ser vehículo de comunicación. Si llega a pasar eso, que es lo que muchas veces pasa con nuestras conversaciones, ¿no? No escucho lo que el otro dice, porque en el fondo yo estoy en la mía. Bueno, esto que pasa
Pasa siempre, sí, pero tenemos que dar cuenta. Para eso digo, digo, me encanta, porque para eso están los ambientes de reflexión, los ambientes, porque sirven de laboratorio. ¿Eh? Nosotros acá metemos la muerte, el sufrimiento, y hablamos de eso como si, digo, de todo esto que estamos hablando no se puede hablar con alguien que está sufriendo. No podemos hablar de la muerte como hablamos en un curso, de la misma manera, en un velorio. Seríamos unos desubicados. Pero esa es la virtud que tienen estos espacios, ¿no? De poder hablar de estas cosas, tomando como una instancia, dándose cuenta de qué es lo que pasa. Entonces, la felicidad del hombre, en función de lo que dice el versículo 17, la felicidad del hombre depende de que el ser humano esté sometido a Dios, sometido en el buen sentido, digo, viva según la voluntad de Dios, según el modo que tenemos de hablar nosotros, pero en el sentido que, en un sentido casi hasta obvio. Si Dios es el que lo crea, Dios sabe para qué, por qué, qué es, quién es y para qué es el ser humano. Entonces, obviamente que lo más inteligente que puede ser el ser humano es hacerle caso a Dios, que es hacerle caso al que me creó. Digamos, es una cosa, es hasta casi de sentido común el hacer la voluntad de Dios. El tema es discernir cuál es la voluntad de Dios, ¿no? Ese es el problema. El problema no es hacer la voluntad de Dios, el tema es discernirla. Bien. Al autor ni se le cruza por la cabeza la posibilidad de poner en duda el mandato divino, ni de explicar por qué. No, digamos, no le interesa, porque está al servicio de la dinámica del relato. Uno lee esto y desde nuestra mentalidad racional, que la mentalidad racional no me hace meterme en el relato, siempre lo miro de afuera, siempre lo estoy analizando de acá. Digo, ¿y por qué Dios habrá dicho que no? Al autor no le interesa para nada, no le interesa para nada, listo, ya está, Dios dijo eso, punto, adelante. Entonces, cualquier interferencia a lo que Dios dice implicaría una rebelión, y así será lo que viene en el capítulo 3. Bueno, el conocimiento del bien y del mal, que vuelve a aparecer acá, el árbol del que no se debe comer. Para los semitas, la palabra conocer es una palabra, así como decíamos que la palabra dabar, palabra, era muy, muy potente. Bueno, otra palabra recontrapotente para los semitas es la palabra conocer. La usaban, la palabra, para expresar la comunión más íntima de experiencia entre dos seres, a tal punto que en la Biblia se usa la expresión conocer para referirse a la relación sexual, que es la relación más íntima y de conocimiento mutuo que existe entre el varón y la mujer. Es habitual, por ejemplo, Abraham conoció a Sara y tuvo su hijo Isaac. Si yo no sé esto, digo, ¿cómo? Apenas la conoció. Después criticamos a los jóvenes de hoy que se conocen y ya están en la cama. No quiere decir eso. Quiere decir que tuvo relaciones sexuales con Sara y por supuesto, y por lo tanto después tuvieron un hijo. Claro, sí, lógico. Bueno, este es el universo de la palabra conocer. Entonces, el conocimiento tomado en este sentido sería como la experiencia del todo, porque a su vez la expresión bien y mal muchas veces está utilizada como expresión de la totalidad. Sería como una expresión equivalente en lo que en creación se refiere, sería el cielo y la tierra, que sería un concepto global. Lo que tenemos que entender es el universo, cuando dice cielo y tierra. Bueno, muchas veces cuando dice bien y mal, juntos, en yunta, estaría como hablando de la totalidad. En ese sentido, estaría muy cerca de lo que la serpiente les dice en el capítulo 3, cuando comen del árbol. De ninguna manera se van a morir. Lo que pasa es que Dios sabe muy bien que el día en que coman de él, serán como dioses, conocedores del bien y del mal. ¿Ven? Entonces, el conocimiento del bien y del mal tiene que ver justamente con la voluntad de Dios. Miren, digo, si lo vemos por acá, cierra, que es algo que no le corresponde determinar al hombre, en todo caso que es algo que le corresponde descubrir al ser humano, ¿sí? La totalidad de la experiencia, Por eso les decía hace un ratito que el nudo de este relato no es un nudo moral,
es un nudo existencial. ¿Sí? En todo caso, lo que a moral se refiere es un tema de obediencia o desobediencia, ¿no? ¿Sí? Porque de hecho aparece un precepto en nuestro modo de hablar: no comas de este árbol. ¿Sí? Entonces ahí se establece el conflicto, ¿no? Ante la desobediencia del precepto. ¿Vamos? Bien. Después dijo el Señor Dios: no conviene que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. A ver, acá tenemos otro como para quedarnos un ratito acá. Habitualmente, este texto lo entendemos matrimonialmente. Y vale, buenísimo. Pero acá hay algo mucho más profundo todavía, o mucho más universal todavía, quiero decir. Mucho más universal. Que es el tema de la soledad del ser humano, la soledad originaria. El primer relato de la creación lo resolvió de entrada, no se metió con este tema el primer relato de la creación. ¿Qué dice el primer relato? Dios hizo al hombre a su imagen según su semejanza. Macho y hembra los creó. Listo, ya está, solucionó el problema. Y además, de entrada, la primera orden que le da: crezcan y multiplíquense. Listo, ya está. Está resuelto el tema social, por decirlo de alguna manera. Acá el gran tema es el tema social, del cual el matrimonio será exponente privilegiado de las relaciones sociales del ser humano. Pero hay algo mucho más abarcativo, que es que el ser humano, todavía Adán, todavía no Ish, todavía no varoncito, el ser humano no fue creado para estar solo. No nos tiene que encandilar lo otro, que ya va a venir, ahora viene, versículo 22 al 24, matrimonial, chorrea matrimonio, versículo 22-24, todavía no, el centro del versículo 18, no, será así como imagen a donde llegue. ¿Y cómo arranca el texto? Lindísimo arranca el texto. Estoy relojeando el tiempo. Lindísimo cómo arranca el texto, porque entonces en el versículo 19 dice: entonces el Señor Dios modeló con arcilla del suelo, ojo, igual que el otro, pero no dice que le haya soplado, a todos los animales del campo y a todos los pájaros del cielo, y los presentó para ver qué nombre les pondría. El tema del nombre, ¿se acuerdan? Es un sinónimo. Esto es un sinónimo de cuando en el primer relato de la creación dice que todos los animales iban a estar sometidos al ser humano. Bueno, equivalente, es lo mismo. Que le ponga nombre es lo mismo que ejercer dominio sobre ellos. Porque cada ser viviente debía tener el nombre que le pusiera el hombre. Perfecto. Versículo 20, el hombre puso un nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales del campo. Pero entre ellos no encontró la ayuda adecuada. Miren qué lindo, digo. Es como que Dios dice, ¿no? Metámonos en la historia, ¿no? Subámonos arriba del escenario, donde se está desarrollando esta obra de teatro. Dios dice: no, así no está bueno esto, ¿eh? Vamos a tener que ponerle a alguien que, una ayuda a este. A ver, y empieza a probar. Y no le funciona. Se equivoca. Le ponen los animales. A ver si esto está. Y dice: no, esto no. Y entonces crea un suspenso. A nivel teatral se está creando un suspenso. Hay hasta casi una musiquita. Hay hasta casi una musiquita de fondo, y dice: entonces el Señor Dios hizo caer al hombre en un profundo sueño, y cuando éste se durmió, tomó una de sus costillas y cerró con carne el lugar vacío. Me voy a detener acá, igual lo vamos a tener que retomar esto, porque se va a cortar ya se corta esto. Lo hace caer en un profundo sueño. La palabra es tardemá, un sopor. ¿Qué está pasando acá? Acá va a pasar algo especial. Por eso, en los relatos míticos es típico esto, ¿eh? El hombre no puede ver cuando Dios crea. No puede ver el truco, no puede ver el pase de magia, por decirlo de alguna manera. Entonces, eso tiene que permanecer oculto. Si ustedes quieren, acá hay una cierta equivalencia
¿Se acuerdan cuando en el primer relato de la creación, antes de crear al ser humano, hay una deliberación? ¿Eh? Hagamos al ser humano, que decíamos, ¿por qué aparece este plural acá? Que en todo el relato nunca había aparecido, con todas las demás cosas. Ahora le da como un carácter de excepcionalidad y de solemnidad. Bueno, acá es el profundo sueño. Lo meten en un profundo sueño, una anestesia total, claro, le tienen que hacer una intervención quirúrgica para sacarle la costilla y de ahí. Entonces necesita sacar de la. Los otros, ¿se acuerdan? Habían sido hechos modelando arcilla del suelo. Igual que acá se necesita la misma naturaleza. La misma naturaleza.